lo que vi en el santuario abandonado. Una noche de hace un año, hubo un joven que entró en un viejo santuario. Era un universitario que, aprovechando las vacaciones de verano, regresaba con sus padres a la casa paterna de su padre. El santuario estaba situado en un bosque espeso, apartado del pueblo, y había sido olvidado por la gente desde hacía mucho tiempo. El joven, movido por el espíritu de aventura, decidió visitarlo, pero pronto comenzó a sentir un escalofrío en medio del silencio profundo de la medianoche que envolvía el recinto. De pronto, escuchó unos pasos débiles detrás de él. Al voltear, vio a una mujer espíritu vestida con un kimono blanco. Su rostro era pálido y sus ojos estaban llenos de tristeza. La aparición extendió una mano hacia el joven y murmuró algo. Sin embargo, su voz se perdió entre el sonido del viento y no pudo entender lo que decía. En el instante en que la mano del espíritu tocó su hombro, todo se volvió oscuro y perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, el joven se encontraba tirado fuera del santuario. Pensó que tal vez todo había sido un sueño, pero aún podía sentir en su hombro la sensación fría de aquella mano. Al recordarlo, tuvo la extraña impresión de que aquello que no había logrado entender eran unas palabras de súplica. «Ayúdame», contó toda la experiencia a su abuelo, incluyendo esa extraña sensación. Esperaba que lo reprendiera con algo como «no debes ir a lugares raros», pero no fue así. El anciano cambió de expresión y preguntó con seriedad: «¿De verdad? ¿Viste a una mujer ahí? ¿Cómo era?» Sorprendido, el joven respondió lo que recordaba: que su cabello llegaba hasta los hombros, que era baja, que tenía una nariz bien definida y un lunar junto a la mejilla. Al oír eso, el abuelo suspiró profundamente, con un aire de dolor. Entonces, ¿Eiko todavía sigue atrapada ahí? Pronunció el nombre de una mujer, Eiko, con lágrimas en los ojos. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿Quién es ella?, preguntó el joven. El abuelo, con la mirada húmeda y perdida, comenzó a hablar. Era una historia de cuando él aún era joven. En aquel tiempo tenía una buena relación con una chica llamada Eiko, una amiga del mismo pueblo. Eran tan cercanos que incluso se hacían bromas sobre casarse algún día. El abuelo estaba convencido de que terminaría casándose con ella, hasta que ocurrió una tragedia. En aquel pueblo existía una costumbre terrible. Cada 10 años se ofrecía a una chica de 18 años como sacrificio al dios Tsugai, una misteriosa deidad adorada en ese santuario del bosque. Encerraban a la joven en el templo, la obligaban a beber una infusión de hierbas venenosas y después enterraban su cuerpo dentro del recinto. Se decía que su alma serviría al dios Tsugai durante 10 años, hasta que el siguiente sacrificio fuera ofrecido. El abuelo había decidido declararle su amor a Eiko justo cuando ella cumplía 18 años. Los líderes del pueblo elegían a la víctima por sorteo. Desesperado por no perderla, el abuelo suplicó a los ancianos que no incluyeran su nombre, pero todos querían proteger a sus propias hijas. Nadie quiso hacer una excepción, así que el sorteo se realizó con justicia, y el nombre de Eiko fue el elegido. El abuelo trató de convencerla de escapar juntos del pueblo, pero Eiko, con una sonrisa triste, le respondió: «Si huimos, alguien más tomará mi lugar. Es una costumbre del pueblo, algo decidido desde hace mucho. Tengo que aceptarlo», y así fue ofrecida como sacrificio. Pocos años después, Japón entró en una época de modernización, y la orden de las autoridades fue clara: prohíban esas costumbres bárbaras. Desde entonces, ya no se ofrecieron más sacrificios al dios Tsugai. El abuelo pensaba con amargura: si esa modernización hubiera llegado un poco antes, ella no habría muerto. «Desde entonces no ha habido un nuevo sacrificio», dijo el abuelo con voz apagada. «Por eso, Eiko sigue atrapada ahí. Nadie la ha reemplazado, y su espíritu aún está cautivo del dios Tsugai». El joven preguntó: «¿Qué es ese tal dios Tsugai?» El abuelo respondió: «Era una costumbre de antes. Dicen que cuando el pueblo sufría hambrunas, el dios apareció en los sueños del jefe del pueblo y ordenó construir el santuario y ofrecer sacrificios humanos. Después de seguir sus órdenes, el pueblo prosperó, y así la tradición continuó. Aunque cuando la policía prohibió los sacrificios, no pasó nada especial. Bueno, salvo que los jóvenes se fueron a la ciudad y el pueblo empezó a decaer.
Hasta ese momento el joven era escéptico con todo lo sobrenatural, pero al escuchar eso y recordar la aparición que había visto, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si lo que su abuelo decía era cierto, ¿acaso ese espíritu pedía ayuda? Todo encajaba con lo que había sentido aquella noche. Si tan solo alguien pudiera liberarte. Pobre Eiko, murmuró el abuelo, cayendo de rodillas y llorando mientras juntaba las manos en oración. El joven puso suavemente una mano sobre su hombro. Esa fue la historia que el joven me contó. Entre él y yo había un panel de acrílico, frío e impersonal. Aquel joven había sido arrestado por asesinato y por abandono de un cadáver. La víctima, una chica de 18 años. El lugar donde ocultó el cuerpo. El mismo santuario abandonado del que había hablado. Yo, editor de una revista de ocultismo, quedé intrigado por el caso y, movido por la curiosidad, pedí una entrevista en prisión. Él aceptó. Entonces, ¿cómo cometiste el asesinato?, le pregunté. El joven me miró con una expresión vacía y luego mostró una sonrisa escalofriante. Porque daba lástima, ¿sabe? Esa tal Eiko. Mi abuelo estaba triste y ambos deseábamos que ella descansara. Así que ofrecí un nuevo sacrificio. Mientras yo sudaba frío, él asintió tranquilamente. Me temblaban los dedos al tomar notas. ¿Matar por compasión hacia un espíritu? ¿Eso podía pasar de verdad? Quise preguntarle más, pero antes de que hablara, él añadió: pero ya no podré preparar el siguiente sacrificio. Me sorprendí demasiado. Tal vez elegí bien, ¿no cree? Me quedé sin palabras. Quizá lo que había visto no era el espíritu de Eiko, sino algo mucho más terrible. Tal vez era el propio dios Tsugai, disfrazado con su rostro. Quizá esa entidad maligna, molesta por no recibir más ofrendas, manipuló al joven que visitó por casualidad el santuario. O tal vez incluso lo atrajo desde el principio. Decidí no publicar el artículo sobre su historia. Si lo hiciera, tal vez algún lector, movido por la curiosidad, visitaría el santuario abandonado. Y entonces, esa persona podría convertirse en el nuevo sacrificio. El monje mendicante. Esta historia ocurrió hace ya más de 10 años, cuando yo aún era estudiante universitario. En aquel entonces, mis abuelos todavía gozaban de buena salud, y era costumbre en mi familia regresar 2 veces al año a la casa ancestral durante las vacaciones largas. Ese verano también habíamos vuelto a nuestra casa en la prefectura de Yipui, lejos de la región de Kanto. Mi padre y mi hermana no pudieron acompañarnos por trabajo, así que solo mi madre y yo hicimos el viaje. Mi abuelo tenía casi 90 años y mi abuela rondaba los 85, pero ambos estaban increíblemente bien. Mi abuelo salía a caminar cada mañana y cuidaba el jardín, mientras que mi abuela pasaba las tardes cosiendo con esmero. Mientras mi madre disfrutaba de la conversación con sus padres después de tanto tiempo, yo, sin mucho que hacer, pasaba el rato jugando en el celular. Una tarde, ya cerca del anochecer, todos estábamos dentro de la casa cuando escuchamos el sonido de la puerta corrediza del zaguán abriéndose. La casa estaba rodeada de campos de arroz y era común no cerrar con llave durante el día. Así que no era raro que algún vecino entrara directamente al patio cuando venía de visita. Normalmente, tras el sonido de la puerta, se oía una voz diciendo algo como: «Traje unos vegetales frescos», pero esta vez solo se escuchó el ruido de la puerta. Y luego, silencio absoluto. Nos miramos entre nosotros, extrañados. Mi abuelo fue el primero en levantarse para ver qué pasaba. Yo, aburrido, lo seguí. En la entrada había un monje. Llevaba una túnica negra muy gastada y un sombrero cónico que le cubría casi todo el rostro. En una mano sostenía una pequeña cesta. Al verlo, mi abuelo dijo hacia adentro: «Es un monje mendicante», y luego regresó al salón para buscar algo. El término mendicante no significa que se haya rapado la cabeza, sino que pide limosna con un cuenco o cesta. En ese momento yo no entendía la palabra y pensé que era algo así como monje calvo, repitiéndola mentalmente con confusión. Había visto en ocasiones a monjes similares en el pueblo, de pie en algún rincón recibiendo limosnas o donaciones, así que no me pareció extraño. Imaginé que mi abuelo había ido por dinero para ofrecerle. Mientras lo esperaba, me senté en los escalones del pasillo, observando al monje desde cierta distancia. No sé si realmente esperaba recibir limosnas,
pero su túnica y su sombrero estaban tan desgastados que parecía un disfraz improvisado. Incluso las sandalias de paja que llevaba parecían hechas a mano, mal trenzadas. Pensé que su atuendo debía requerir mucho esfuerzo de mantener. Poco después, mi abuelo regresó y colocó un pequeño sobre con dinero dentro de la cesta del monje. El monje lo observó en silencio, dejó la cesta de un lado y recitó algo parecido a un sutra muy corto, 2 o 3 veces. Luego tomó nuevamente la cesta y se marchó sin decir palabra. Qué raro, un monje mendicante viniendo hasta nuestra casa. Es algo poco común, comentó mi abuelo. Recordé que las palabras que había recitado no eran como los sutras que solía escuchar, ni Nam Amida Butsu, ni Nam Myoho Rengekyo. Me pregunté si sería algún tipo especial de oración para pedir limosna. Ah, el monje dejó su rosario, dijo de pronto mi abuelo. En el estante de la entrada, efectivamente, había quedado un rosario que debía haber llevado consigo. Debo devolvérselo, dijo, y salió de la casa. Pero nunca regresó. Antes de que anocheciera salimos a buscarlo. Visitamos varios templos cercanos, preguntando si había pasado algún monje por ahí, pero todos respondieron lo mismo. En nuestro templo no practicamos la mendicidad. Al día siguiente dimos aviso a la policía, que inició una búsqueda por los alrededores y consultó con más templos, pero nadie había visto a un monje así. Mi abuelo seguía desaparecido. Al 4.º día, cuando ya temíamos lo peor, la policía lo encontró. Estaba sentado descalzo en una parada de autobús a varios kilómetros del pueblo. Nadie sabía cómo había llegado tan lejos ni por qué no tenía zapatos. Según los agentes, parecía haber sufrido un gran shock y durante los días de desaparición había perdido la memoria. No recordaba nada. No tenía heridas ni signos de violencia, así que pronto volvió a casa. Pero algo en él ya no era el mismo. Parecía que la demencia lo hubiera alcanzado de golpe. Había perdido toda memoria reciente y ya no me reconocía. Además, sus piernas se habían debilitado repentinamente. Aunque no se trataba de una enfermedad grave, decidimos regresar pronto a la ciudad. Desde aquel día su salud empeoró rápidamente. Unas semanas después falleció, sin llegar a ver el año nuevo. Viajé nuevamente a la prefectura de Yuto para su funeral, aún sin poder aceptar su muerte. Durante el velorio, mientras los familiares y amigos acudían a ofrecer sus respetos, no pude evitar pensar en aquel monje, así que decidí visitar un templo cercano, donde estaban los monjes que oficiaban la ceremonia. Les conté lo sucedido. Hace un tiempo vino un monje mendicante a nuestra casa, y algo de eso me ha estado inquietando. Uno de los monjes me miró con atención y me preguntó, ¿sabe de dónde venía ese monje? No, pero lo que me preocupa es el sutra que recitó antes de irse. Al escuchar eso, el monje frunció el ceño y preguntó con seriedad, ¿recuerda cómo sonaba? Sí, respondí. Se me quedó grabado. Era algo como Namaha Samán. Deténgase ahí, gritó de pronto con voz firme. Me quedé helado. El monje, muy serio, dijo, tal vez lo que su abuelo vio no fue un monje mendicante. Ese canto no pertenece a los sutras de limosna, sino a una oración de sometimiento, una plegaria usada para derrotar a espíritus malignos o enemigos. Explicó que en épocas pasadas, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, algunos monjes recitaban esas oraciones para aniquilar al enemigo. Pero no entiendo, añadió, ¿por qué alguien recitaría eso frente a ustedes? No tiene sentido. Y luego, con tono grave, dijo, quizá lo que vio su abuelo no era de este mundo. Tal vez fue víctima de algo terrible. ¿Escuchó alguien más esa oración? Solo yo, respondí. El monje me miró fijamente y me advirtió. No debe repetir esas palabras, ni siquiera recordarlas. Si lo hace, no sabrá qué tipo de desgracia podría ocurrirle. Olvídelo. ¿Entendido? Obedecí. Durante años nada extraño ocurrió, y poco a poco fui olvidando el incidente. Pero hace poco, mientras veía un programa de televisión sobre leyendas y fantasmas, escuché una oración muy parecida a aquella. Cambié el canal enseguida, pero las palabras comenzaron a resonar en mi cabeza una y otra vez. Para ahuyentar el miedo, bebí whisky fuerte y me fui a dormir. Esa noche, soñé con aquel monje.
El paisaje a su alrededor no era actual. Parecía el Japón del período Sengoku. Lo vi murmurando aquella oración mientras hacía sonar una campana pequeña en su mano. Desperté empapado en sudor frío. Tomé el teléfono y vi que tenía una llamada perdida de mi madre. La devolví enseguida. Tu abuela falleció hace un rato, me dijo. Desde entonces, hago todo lo posible por no recordar aquella oración. Namaha Samantha Varadhan. Anoche, en un sueño, el monje volvió a aparecer y pronunció exactamente esas palabras. ¿Qué pretende ese monje en este mundo? No lo sé, pero al menos al contarte esta historia siento que comparto un poco de la carga que llevo encima. Espero que hayas pasado bien las vacaciones. Gracias por escucharme, nos veremos en la siguiente historia.